Dios. A veces el viaje es largo, pero gracias a Dios que hemos llegado a un buen lugar. Vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato, porque yo sé que el tiempo avanza. Hay otros anuncios que quería dar posiblemente ya al final del culto referente a la escuela dominical de los niños. Va creciendo bastante, ¿verdad? Como que los hispanos nos reproducimos bien rápido. Estamos igual a los israelitas allá en Egipto. Entre más los oprimían, como que más crecían. Y esto que faltan otros todavía que no han empezado. Y ya cuando todo esto, ¿verdad? Yo sé que, bueno, Dios proveerá. El domingo aquí nos estuvo visitando un hermano que tiene nueve muchachos. Y bueno, algunos, bueno, no lo vieron, pero escucharon, ¿verdad? 7 hembras y 2 varones. Y le ha quedado tiempo de ir en misión fuera del país. 3 veces ha ido fuera del país a predicar el evangelio. ¿Cómo será que lo pueden hacer? Aquí le estaban pidiendo, ¿verdad?, que escribiera un libro, ¿verdad?, que se lo iban a comprar. Y bueno, hay familias grandes, hay familias más pequeñas, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios es el que da el crecimiento. Nos gozamos en gran manera. En el libro el primer libro de Samuel, si vamos todos al capítulo 17, Dios ha puesto en mi corazón hablar algo tan importante en esta tarde. Yo quiero pues agradecerles a la familia que están aquí por primera vez, y hay otros que tal vez por segunda vez o tercera vez, y otros que se quedaron en casa también. Yo les ruego pues que llevemos en oración a aquellos que no han llegado. Y lo que estaba hablando de los niños, están cambiando algunas cosas siempre por el deseo, la seguridad de ellos, la hora de registración, el lugar de registración. Vamos a dar los detalles, ¿verdad? Para tener un poco más de control y seguridad sobre los pequeñitos. Los que lo tengan, primer libro de Samuel, capítulo 17. Y yo sé que esta historia es bien larga, pero para poderla entender tendríamos que leer todo el capítulo 17 y posiblemente parte del 16 también, y se nos haría un poquito difícil, pero le voy a pedir pues que después tal vez usted lo pueda leer en la casa, pero vamos a agarrarlo allí del capítulo 17 y versículo 32 para honra y gloria del Señor. Si nos ponemos en pie, de favor, en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primer libro de Samuel 17, 32. Y esto lo vamos a leer siempre en el nombre del Trino Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hasta ahí voy a llegar. Y vamos a orar para que Dios añada bendición a esta palabra. Yo sé que Dios nos va a hablar
en esta tarde. Oramos al Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra que hemos leído en esta tarde. Yo le ruego, Señor, que así como lo ha hecho siempre, lo continúe haciendo, Señor, para gloria de su nombre. Padre bueno, aquí hay gente, Señor, con distintos ánimos en esta tarde. Hay personas pasando gran necesidad económicas. Padre Santo, hay personas pasando, Señor, dificultades también físicas, enfermedades, Señor, posiblemente problemas con los hijos. A veces se levantan esos problemas en el hogar, Señor, pasando soledad, oh Señor, pasando frustraciones, oh Dios mío. Yo le ruego en esta tarde, Señor, que no sea mi palabra, Señor, sino su palabra. Como dijeron los profetas, oh Señor, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que esta palabra, Señor, no venga simplemente de mis labios, oh mi Cristo de la gloria, sino que venga de arriba, Padre Santo, con poder y autoridad como usted lo ha hecho siempre, oh Señor, que pueda penetrar, oh Dios mío, donde la palabra humana no pueda llegar. Su palabra, la Biblia dice que es más cortante que una espada, que penetra hasta partir el alma, llega hasta el tuétano, Señor, discierne, Padre Santo, los pensamientos, las intenciones del corazón, oh Señor amado. Aquella persona que posiblemente estaba ya, como decimos, queriendo poner los guantes, queriendo, Dios mío, retirarse del camino suyo. Yo le ruego, Señor, en esta tarde que le dé un chispazo nuevo, una unción nueva del Espíritu Santo, Señor, y pueda poner esa mano en el arado, oh Señor amado, para gloria de su nombre. Pueda poner, oh Señor, sus talentos a trabajar. Pueda poner, oh Señor, ese empeño por servir cada día más, por serle cada día más agradable delante de usted, por caminar, oh Señor, una vida recta delante de sus ojos, para que puedan ver, oh Señor, un progreso más grande en su vida, oh Señor, y vivir una vida, Dios mío, que agrade a Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarles bajo el tema escogidos para este tiempo. Hemos sido llamados para este tiempo. Precisamente como decía la alabanza, para esta hora hemos llegado. Siempre a lo largo de lo que es la historia de la humanidad, Dios ha llamado personas para tareas determinadas, para ministerios determinados, específicos para cada generación. Gloria a Dios. Y lo que quiero enfocar en esta tarde es que Dios es capaz de usar a todos los que estamos acá. Él es capaz de usarlos a toditos los que estamos acá. Cada quien tiene un talento específico. Yo me fijo que mi esposa le manda una pista a Miss Raven, ¿verdad? Y solo la escucho unas 2 o 3 veces y a cantar, ¿verdad? Y yo paso meses practicando una alabanza y me cuesta, porque cada quien ha nacido con un talento específico, ¿verdad? Especial para él. De eso hablábamos la semana pasada, los talentos y los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros aquí en este lugar. Los talentos los recibimos de nuestros padres, los dones los recibimos de Dios, y eso, ¿verdad?, es una gran bendición, que cada quien tiene algo en especial. Los talentos se reciben cuando nacemos, los dones se reciben cuando nacemos de nuevo. Ahí viene Dios y comienza a llenarnos de ciertas habilidades, pero es bueno que lo que nosotros tenemos lo pongamos a trabajar para la gloria del Señor. A través de la historia, Dios ha llamado personas grandes que no han sido grandes en tamaño. Cuando nosotros pensamos en Sansón, algunos piensan ver a aquel gran hombre, ¿verdad?, como un levantador de pesas, una persona grande. Pero Sansón era una persona común y sencilla como cualquiera de nosotros. La diferencia es que cuando los enemigos venían en contra de él, la Biblia dice que el Espíritu de Dios caía sobre Sansón, y entonces él
agarraba aquella fuerza sobrenatural para poder destruir a los enemigos. Gente que Dios ha usado ha sido gente común y corriente, así como nosotros, pero han sido personas que le han creído al Señor. Amén, hermanos. Han sido gente que le han creído al Señor. Cuando Dios me llamó a mí, yo me consideraba una persona común y corriente como cualquiera, y yo decía, a ver si un día el Señor me usa para hacer algo. Pero cuando el día que Dios me llamó, yo dije, como dijo el hermano temprano, heme aquí estoy, Señor, yo te voy a servir. Y lo sorprendente del caso, ya que entré en esto, pues no lo iba a decir. Lo sorprendente del caso, que cuando Dios puso el deseo de que yo hiciera algo dentro de la iglesia, y le digo yo a un hermano, yo quiero ayudarles a lo que sea acá, cualquier cosa, ¿verdad? Y yo pensé que tal vez me iba a poner a recoger la ofrenda, o uno, ¿verdad?, piensa algo, otras cosas, ¿verdad? Y me dice, véngase el sábado a las 3 de la tarde, me dice, vamos a estar haciendo algo acá. Entonces, ahí nos ayuda. Bueno, llegué yo, ¿verdad?, sea algún evento, quizás van a tener o algo, ¿verdad? Y quizás necesitan ayuda, ¿verdad?, para servir comida o algo. Y no, me dice, todos los sábados a las 3 venimos aquí a hacer limpieza. Me dice, con la misma me dan un trapeador, ¿verdad? Y me mandan, ¿verdad?, que fuera a limpiar los baños. Y agarro yo, ¿verdad? Y ya sabe que algunos de los hombres ni en la casa lo hacen, ¿verdad? Y ahí como que el orgullo empieza a irse para abajo. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, agarro el trapeador y me voy, ¿verdad?, a comenzar a limpiar, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Dios vio la obediencia en lo poco. Y la Biblia dice que aquel que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Bueno, obediente. Luego me subieron de grado. Me pusieron a cortar la grama. Bueno, me sacaron de los baños y me pusieron a cortar la grama. Y empecé a cortar la grama ahí en la iglesia. Y así sucesivamente. De repente un día, ¿verdad?, que me sentí así un poco mal de salud. Llego a la iglesia y dije yo, ¿verdad?, para no estar tosiendo hacia al frente, ¿verdad? Donde yo me sentaba, me gustaba sentarme siempre algo adelante, ¿verdad? Porque lo que la Biblia dice, ¿verdad?, acércate más para oír. Siempre me gustaba sentarme algo cerca. Entonces ese día dije yo, me voy a sentar atrás para no estar tosiendo allá al frente. Pues llego, ¿verdad?, y me siento allá atrás y me llaman, ¿verdad?, que si quería dirigir el culto ese día. Bueno, yo ando un poquito afectado de la garganta, pero si se resuelven a como salga, pues entonces me dice el pastor me dice que usted dirija el culto. Bueno, pasó esa vez, ¿verdad? Y quizás pasé la prueba, porque algunos escucharon, bueno, el testimonio, ¿verdad? De repente el Señor me habló un día, ¿verdad?, en la madrugada. Dios le habla a la gente cuando está sola, de madrugada. Cuando nosotros estamos con mucha gente, cuando nosotros queremos, estamos con mucha gente, algo importante que tal vez queremos comunicar, ¿verdad?, que no se nos dice. Espera a que estemos solos. Cuando Dios quiere nacer o hacer nacer algo dentro de nosotros, Dios espera la soledad en la madrugada. Esto es semejante a una relación íntima entre pareja, ¿verdad? Cuando le quiere decir algo a una muchacha o a un muchacho, ¿verdad?, que le gusta o que lo pretende, como decimos los hispanos, ¿verdad?, espera que no haya nada, ¿verdad? Y allí con suavecito, de alguna manera, le habla. Y si es cuando va a haber, ya pasando más adelante, ¿verdad?, que tiene que haber reproducción, también surge de la misma manera. Tiene que ser, ¿verdad?, en la soledad. Entonces Dios es igual con una persona. Cuando quiere decirle algo, quiere comunicarle algo, quieren hacer nacer algo en una persona, Dios espera la soledad. Y eso es lo que le decía al principio. A veces lo lleva a la cama de un hospital, a veces lo lleva, ¿verdad?, a dejarlo sin trabajo. De cualquier manera, ¿verdad?, Dios hace y lo aparta solito, y ahora comienza a hablar con esa persona. Entonces, en esa soledad un día me habla el Señor en la madrugada que me levantara y preparara una predicación. Y dijo, bueno, yo nunca he predicado, pero la vamos a preparar. Entonces preparamos esa predicación como a las 5 o 6 de la mañana, y
y se quedó ahí. Pero de repente viene la llamada por teléfono. Quisiéramos que usted predique este día en la tarde. Y la llamada fue como una hora de anticipación que me estaban dando para que fuera a predicar. Pero con esto quiero darle siempre la gloria al Señor. Pero aparte de eso, quiero decirles algo, que Dios usa personas ordinarias para cosas extraordinarias. Y la gente que Dios ha llamado a lo largo de la historia no ha sido gente distinta a nosotros en un aspecto de que haya sido abogados o médicos o gente que tal vez haya tenido un grado secular grande o que haya sido hijo del presidente, o aunque en sí ha llamado gente importante también, gente en la nobleza, pero por lo general Dios ha llamado gente común y corriente como usted y yo, pero han sido gente que le han creído al Señor, gente soñadora como José. Gloria a Dios, él había tenido un sueño y él siguió bajo ese llamado que había recibido. Gente luchadora como Gedeón, gente que se levantaba de madrugada como Gedeón. A pesar de las dificultades que estaban viviendo, Gedeón se levantaba de madrugada y comenzaba a sacar el trigo de su padre. Gloria a Dios. Gente de fe como Abraham, que le han creído al Señor, aunque las circunstancias se vean adversas. Él sabía que Dios iba a prometer, iba a cumplir aquello que le había prometido. Gente de paciencia como Job. ¿Quién aquí en este lugar ha sufrido la cantidad que Job sufrió en los tiempos que él vivió? Pero Dios lo usó en gran manera, porque fue gente, un hombre con una gran paciencia, gente de valentía como Josué. Los que han leído la historia de Josué, gente que le ha creído al Señor. Mientras estaba Moisés orando aquí, habían dos hombres levantándole la mano, levantándole los brazos para que continuara orando. Ur y Aarón, de un brazo cada uno de Moisés, y Moisés se cansaba y tomaban aquella piedra para que Moisés se sentara. Esa piedra representa a Jesucristo. Mientras él estaba en aquel lugar, mientras estaba en la piedra, Josué estaba peleando en el campo de batalla. Pero mientras se mantenía con los brazos levantados, Josué podía ver la victoria. Gloria al Señor. Yo quiero decirle en esta tarde, no agache su brazo, no agache su cabeza, levántale en el nombre de Jesús. Mas tú, oh Dios, dice el Salmo 3, eres mi gloria, eres el que levantas mi cabeza. Dios no nos quiere ver a nosotros derrotados. Dios nos quiere ver en pie, con las manos en alto, con las manos levantadas. Sabe que cuando nosotros agachamos la cabeza, Dios, el enemigo puede ver que estamos tristes. Les contaba la historia una vez de que así pasa con los animales también. Me dice mi papá un día, yo he comprado una vaca, me dice, eso estoy hablando de allá por los años 80, ¿verdad? Yo fui crecido en el campo, para los que no lo saben. Y bueno, me dice, he comprado una vaca. Me dice, yo quiero que la vayas a ver. Dicen que no la han podido amansar. Me dice, bueno, no habían podido lograr la leche los que entienden eso, ¿verdad? Y quiero, me dice, que la vayas a ver. Si tú tenés valor, me dice, yo la compro. Como quien dice, yo la voy a pagar, pero quien se va a encargar de ver si la mansa vas a ser tú. Y me voy, ¿verdad? Y como allá están las cercas así, y cuando me acerco, ¿verdad?, al portón donde estaba, me vio la vaca de lejos y levanta la cabeza así en alto, como que no había nada, ¿verdad? Pero levantó la cabeza y comienza a rascar así con las patas. Pero digo, bueno, esto está serio aquí, dije yo, ¿verdad? Como que va a haber guerra. Pero yo me pongo a pensar, cuando la cabeza está en alto, el espíritu está en alto. Y cuando nosotros levantamos la cabeza en alto, ¿verdad? Que a veces dice, ¿verdad? Ya ve qué es lo que le pasa al hermano o la hermana, ¿verdad? Anda, dice, ¿verdad? Ahí con la cabeza agachada, ¿verdad? Es una señal de que hay algo que lo está oprimiendo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En los animales se usa a veces un yugo. Y cuando están, ¿verdad?, que no han sido mansos, se busca el más pesado que se puede encontrar. Yo hice eso también. Amansábamos esos animales, ¿verdad?, salvajes. Se les ponía lo más pesado para agacharles la cabeza. Ya cuando estaban mansos,
se les ponía uno que fuera más bonito para que anduvieran más tranquilos. Pero cuando se les logra agachar la cabeza, entonces el espíritu también se agacha. Pero gracias a Dios que hay un día, lo que la Biblia habla en Isaías, que hay un día en que ese yugo, esa carga que nos baja la cabeza, hay un día que ese yugo se va a tener que podrir a causa de la unción y se va a romper. Y entonces vamos a levantar las manos en alto, vamos a decir gloria a Dios, porque Él es el que levanta nuestra cabeza. Gloria al Señor. Dios sigue levantando gente. Dios sigue buscando personas que le crean a Él, que quieran caminar en fe, que quieran servirle, que deseen honrar su nombre. Gente de fe, gente de paciencia, gente de valentía, gente luchadora como Débora. Gloria al Señor. La Biblia no se limita a hablar simplemente de hombres. Han habido mujeres grandes que Dios ha levantado para una época específica. En los tiempos de los jueces, Dios levanta también a Débora, una mujer que dejó una gran historia en el pueblo de Israel. Levanta una mujer llamada Esther, ¿verdad? Que pudo llevar en alto el nombre del Señor. Una sirvienta, una simple sirvienta en los tiempos de Naamán hizo la diferencia. Ella le dice: si su siervo fuera a Israel, allá está el profeta Eliseo, gloria a Dios, él va a orar por usted, yo sé que usted va a ser sano de esa enfermedad. Hicieron la diferencia. Gente de oración como Ana en tiempos difíciles, en tiempos de crisis en el pueblo de Israel. Había una mujer que estaba clamando, estaba orando al Señor, gloria a Dios. Y con esto yo le quiero decir que Dios ha levantado gente, sigue levantando gente, sigue levantando personas para gloria de su nombre. David, el gran rey David, un ejemplo muy grande que nosotros podemos tomar. Siempre Dios ha levantado personas como líderes. Yo sé que aquí, como esposos, como cabezas de familia, los que están acá, los que tenemos un hogar, somos llamados a ser cabeza de la iglesia, líder espiritual en la familia. Gloria a Dios. Y hace unos días hablamos acerca de esto. No sé si lo dije aquí o lo dije en otra parte, pero nosotros, o a mí me han enseñado que el primer llamado mío es mi familia, ¿verdad? Cuidar mi familia. Entonces, mientras uno lee cada vez y va entendiendo las cosas un poquito mejor, ¿verdad? A veces Dios le da un chispacito a uno. Como líder en la casa, el hombre es cabeza del hogar, sacerdote de la familia, el que pone las reglas en la casa, el que decide, ¿verdad? Vamos a servir al Señor, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Luego nos dicen a nosotros que es mi primer llamado es la familia. Y alguien me dijo: no, me dice, tu primer llamado, me dice, son los perdidos. Y yo me le quedé viendo, ¿verdad? Como que me sorprendió. Tu primer llamado es a predicar la palabra del Señor. Y le digo: ¿qué pasó con mi familia? Le digo: no es lo primero, no, tu familia no es un llamado, es un deber, me dice. Eso Dios, me dice, lo espera de ti, y por eso no hay ningún galardón, me dice. Dios lo espera de ti. Le digo: oh, así son las cosas. Oh, ok, pues estamos bien. Entonces eso no es un llamado, sino que es una obligación de cada persona, de cada líder dentro del hogar. Dios sigue levantando personas, y a usted y yo, Dios nos ha escogido para este tiempo. Hemos sido llamados a ministrar una generación que está siendo atacada por el diablo fuertemente. Los niños hoy, los jóvenes hoy en día, hay una presión tan grande en las escuelas, una presión tan grande a todo lugar que van por medio de las redes sociales, ¿verdad? No se puede evadir
antes decía, ¿verdad? Yo no les voy a poner internet a ellos, o yo no les voy a permitir computadora, no les voy a permitir esto. Ahora se ha vuelto parte de la vida, que ellos lo tienen que tener para que puedan hacer sus tareas. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que a nosotros nos ha llamado para este tiempo, y para ello nos ha dejado algo poderoso a nosotros, que es la palabra del Señor. Y yo creo, gloria al Señor, que Dios, así como levantó esas grandes personas antes, puede levantar gente en estos días también. Y para ello Dios no va a usar ángeles. Para esto Dios lo va a usar a usted y a yo y a mí, a mi persona. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Habían gigantes en Israel en ese tiempo. Estaba un hombre que estaba aterrorizando el pueblo de Israel, un hombre llamado Goliat, de lo que estábamos leyendo acá. La historia muchos la conocen, la han leído, pero en primer lugar quiero decirle algo, y esto lo tengamos bien en cuenta nosotros. Los gigantes no se van a ir hasta que los matemos. Ahí van a estar. Si no nos deshacemos de ellos, ese gigante ahí lo va a estar aterrorizando. Le voy a explicar por qué. Deme el otro slide, por favor. Ahí hay una cita bíblica, Números 13:33. Eso aconteció cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Habían gigantes, dice ahí, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Eso es un poquito de historia. Mandaron 10 espías a espiar la tierra de Canaán mientras el pueblo estaba en Israel. De allá regresan diciendo que habían gigantes en aquella tierra. Y regresan, ¿verdad?, 2 hombres diciendo, ahí regresó Josué y Caleb. Regresaron diciendo, sí, es verdad, hay gigantes en esa tierra, pero Dios está con nosotros y nosotros los vamos a comer como a pan. En otras palabras, los vamos a destruir. Pero vinieron 10 diciendo que no se podían, viendo solo lo negativo. Y usted sabe que el desánimo es peor, ¿verdad?, que cualquier otra cosa. No sé si se da cuenta que aún en la iglesia, ¿verdad?, si alguien abosteza allá, le da ganas de abostezar al otro, y luego al otro y al otro, y así sucesivamente. El desánimo es igual. Así pasó en ese tiempo. Entonces Dios se enojó con ellos, y porque vinieron dando esas malas noticias de desánimo, Dios los hizo andar por el desierto 38 años más, dando vuelta por el desierto hasta que se terminara esa generación, y Dios levantó otra. Esa otra generación llega frente al río Jordán, listos para entrar a la tierra de Canaán. Le dice Dios a Israel, ahora van a pasar el Jordán para entrar y poseer esas naciones. O sea, las naciones le son poderosas, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos. Allí estaban todavía, no se habían ido. Hijos de los anaseos, los cuales tienes tú ya conocimiento y han oído decir. Esos hombres, dice la historia, que eran tan grandes que tenían 6 dedos en cada mano. Era gente grande. Entonces aparecen los tiempos de David, que allí está todavía ese gigante. Ese gigante no se ha ido. Los gigantes en nuestra vida pueden ser cualquier cosa. Yo sé que a veces hay gente que lo detiene. Hay gente que lo detiene la depresión. Hay gente que lo detiene el resentimiento. Hay gente que lo detiene el miedo, la preocupación, el enojo. Aunque la Biblia habla, ¿verdad?, de no matarás, en Colosenses 3 habla que hay que matar. Y entonces, ¿verdad?, alguien se preguntó, ¿será que se contradice la palabra del Señor? Pero en la Biblia dice en Colosenses que hay cosas que nosotros debemos matar. Haced morir, pues, dice, todas estas cosas. Cosas terrenales, inmundicia, enojo, todas esas cosas nosotros las tenemos que matar. Si no, allí van a estar
aterrorizando nuestra vida, el miedo, la pereza, algo que se apodera de la gente. Ese gigante hay que matarlo, hay que deshacerse de él para que nosotros podamos caminar hacia adelante. Yo creo que en el nombre del Señor nosotros los podemos destruir. Los gigantes allí van a estar. Israel tenía ese gran gigante. Si nos ponemos a verlo como hoy en estos tiempos, ese hombre era de alto, de más de 9 pies de alto, como 9 pies y medio. Andaba un cargamento encima. Todo lo que era la armadura que él llevaba pesaba aproximadamente 175 libras, solo lo que andaba encima. Gloria a Dios. La espada como de 17 libras. Era el campeón de todo aquel lugar. Israel, el pueblo de Israel nunca había visto algo tan grande como tal, y era lo que lo estaba aterrorizando. Gloria al Señor. Pero podemos entender también nosotros que esos gigantes son puestos, ese gigante había sido puesto ahí para engrandecer a David. Hay cosas que llegan a nuestra vida y lo que Dios desea es engrandecernos. Los enemigos se levantan, nosotros los ponemos bajo la planta de nuestros pies. Cuando los ponemos bajo la planta de nuestros pies, alcanzamos un nivel más alto. Cuando se levantan los enemigos en contra de nosotros y nosotros los vencemos, crecemos en carácter, crecemos en fe, crecemos en el conocimiento, buscamos más a Dios. ¿O no se da cuenta que hay gente que hasta que está con la soga al cuello comienza a orarle al Señor? Antes de eso no había tiempo para orar, no había tiempo para leer la palabra del Señor. Pero cuando vienen esos vientos fuertes, ahí sí, ¿verdad? Sálvame, Señor, que perezco. Como en los tiempos de un terremoto allá en nuestro país, ¿verdad? Se convirtió mucha gente al Señor, pero de repente paró de temblar. Ahí va la gente de regreso a los vicios, a todo lo demás, de regreso. Otros, ¿verdad?, que se convirtieron del catolicismo, agarraron de regreso para allá. Pero cuando de repente, ¿verdad?, aparece a temblar otra vez, empiezan otra vez, Dios mío, nuevamente, esperando cada sacudión para buscar al Señor. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces Dios le llama la atención y esos enemigos se levantan a veces porque Dios nos quiere engrandecer. No se sabía nada de David, un simplemente pastorcillo, pastoreando las ovejas de su padre allá en el campo. Aun cuando llega el profeta Samuel a ungirlo como rey, le dice a Isaí que llamara a todos sus hijos. Quería ver de sus hijos porque iba a ungir a alguien como próximo rey en Israel. Empieza a pasar los hijos, empiezan a pasar los más grandes, grandes en estatura, y Samuel le dice: no es este, y así sucesivamente, hasta que le dice: ya estos son todos los hijos que tú tienes. Y le dice él: no, hay otro, pero aquel, como quien dice, algo insignificante, allá está cuidando las ovejas, allá está en el campo, no tiene todavía edad como para poder salir a pelear. Y le dice: llámalo. Y llaman a David, aquella persona sencilla, aquel jovencito del cual no se hablaba nada. Le dice Samuel: en presencia de mí está el próximo rey de Israel. Toma su redoma, toma el contenedor donde andaba llevando el aceite y lo unge como rey, el próximo rey que iba Dios a usar en aquel tiempo. Una persona común y corriente como nosotros. No había nada distinto a cualquier persona normal, y eso se lo digo yo también en esta tarde. Gloria a Dios. Personas como usted y yo, Dios los puede usar para gloria de su nombre, pero tenemos que estar dispuestos a dejarnos usar por el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Yo me gozo también porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, en segundo lugar, si podemos ver algo más acerca de este pasaje. Yo sé que esto es histórico y tardaríamos horas queriéndolo explicar por detalles, pero quiero que algo quede en nuestra mente: que los gigantes se vencen antes de luchar con ellos. Hay que llevar ya en la mente, como dijo David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Ahí lleva
determinación, lleva fe. Te cortaré la cabeza, daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y toda la gente, dijo él, sabrá que hay un Dios en Israel. Gloria a Dios. No importando qué tan grande sea su gigante, qué tan grande sea ese problema que lo está atormentando, se va a dar cuenta que hay un Dios que pelea por nosotros, que es varón de guerra. Jehová es su nombre. Él nunca ha perdido una batalla. Cuando nosotros le hemos creído a Dios, Dios se ha glorificado en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Se vence antes de luchar contra ellos. Hay que llevarlo ya en la mente. Yo sé que este problema no es problema, porque para Dios no existe problema, porque no hay nada imposible para el Señor. Una vez contaba yo una historia hablando de esto, y yo me acuerdo, ¿verdad?, que en aquellos tiempos cuando yo estaba joven, que jugaba fútbol y íbamos a jugar, ¿verdad? Algunos que ya se acuerdan, hace un tiempo contamos esta historia. Íbamos a jugar, ¿verdad?, con un equipo que nosotros no conocíamos. Y entonces llegamos, ¿verdad? Y cuando vemos, ¿verdad?, vemos que andaba un Goliat allí también, un hombre grande, ¿verdad?, en aquel equipo. Entonces, ¿verdad?, como que el temor quiso llegar donde nosotros, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad?, por lo general, ¿verdad?, es 1-1. Y entonces nadie se quería hacer cargo de aquel gran hombre que venía, ¿verdad?, en aquel otro equipo contrario. Entonces dice un muchacho ahí, ¿verdad?, de los valientes, de la familia Lobo también. Dice él, ¿verdad?, no se preocupen, dije, ese déjenmelo a mí. Y ya él llevaba una táctica. Ese me lo dejan a mí. Y él no era grande, ¿verdad?, pero me lo dejan a mí, yo me voy a encargar de él. Y todos lo volvieron a ver, ¿verdad?, como dijeron a David, ¿verdad?, ¿tú vas a ir a pelear con ese hombre? Lo veían insignificante. Y dijo él, no, ya van a ver, yo me voy a encargar de él. Cuando decía levantarse, ¿verdad?, acá los que han jugado fútbol se están riendo, ¿verdad?, porque saben de lo que estoy hablando. Cuando decía levantarse a cabecear, ¿verdad?, en los tiros que hacían de esquina, venía él y se le paraba en el zapato. Y no lo veían. Y no lo veían, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, el muchacho volteaba a ver si era que alguien iba, pues el árbitro iba a decir algo, ¿verdad? Pero no habían visto qué era lo que estaba pasando. Y así, ¿verdad?, cada vez que decía él a brincar, él se le paraba en el pie. Ahí lo andaba cerquita. Entonces, él ya tenía un plan. Él dijo: